Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia, y bienvenidos. Espero que me estén copiando bien. ¿Llega la señal bien? Excelente. Gloria a Dios. Gracias, María. Dios te bendiga donde quiera que estés. La gracia, el favor, la misericordia de Dios esté contigo. Gracias. Gracias, Caleb. Vamos a comenzar orando como tenemos por costumbre, poniendo esta reunión bajo la dirección de Dios. No habría otra manera de compartir el Evangelio si no estamos conectados con la fuente de sabiduría y de poder, con la fuente de gracia y de misericordia que es nuestro Señor Jesucristo y el precioso Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu trono de gracia, Señor. Señor Jesucristo, que tú estás sentado a la diestra del Padre y precioso Espíritu Santo, tú que estás aquí en medio de nosotros. Gracias. Gracias por darnos la vida, gracias por el aire que respiramos, por los alimentos, por el sustento, por tu cuidado, por tu protección, por tu misericordia en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor. Padre, venimos a ti con un corazón hambriento de ti, sediento de ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Reconocemos nuestra necesidad de ti, te pedimos perdón. Reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, Señor, y pedimos que tú restaures cada área de nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana que nos escucha, Señor, en diferido, en directo, Señor, que tú bendigas sus vidas y sus hogares. Que tu presencia gloriosa sea una realidad, Señor, en ellos. Bendícelos. Gracias, Padre, porque estas 750 noches, Señor, tu presencia gloriosa nos ha acompañado. Tu maravillosa presencia. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú. Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Amoroso Dios, en esta noche entregamos este tiempo en tus manos. Oramos para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que nos da la luz y la revelación, nos da el consuelo, el sosiego, el que nos da, Señor, la gracia y el favor para entender tu palabra. Porque en nuestra mente natural no podemos entender las cosas espirituales, Señor, que tú has dejado escrito en tu palabra para nuestro crecimiento espiritual. Amoroso Dios, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de los hogares de mis hermanos, hasta donde llega tu palabra, que seas tú glorificándote en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, bienvenidos. Bienvenida, Julia, te estábamos extrañando. Emilio, Lida, bienvenida, María también. Nosotros estuvimos anoche compartiendo el libro de Romanos en el capítulo 8. Yo quería hacer algunos apuntes ahora. El libro de Romanos es el libro más extenso
el más teológico, el más influyente, ¿no? Tal vez por eso ha sido colocado primero en el orden de los 13 libros que escribió Pablo. Es, de alguna manera, un libro que ha sido escrito de una manera más sistemática y me atrevería a decir que es la epístola teológica por excelencia del Nuevo Testamento. Pablo escribe con un estilo de preguntas y respuestas o con una forma de debate. Pablo usa al Antiguo Testamento como una autoridad para la presentación de la naturaleza verdadera del Evangelio. Podemos ver, por ejemplo, que Dios restaura el orden original de las cosas en Jesucristo y por Jesucristo. Ustedes saben que todo se deterioró en el huerto del Edén. Entonces, a través de Jesucristo es el Señor el que restaura el orden original de las cosas. En el capítulo 8 de Romanos, en el que estamos estudiando, es el capítulo más extenso de la Biblia sobre la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Romanos contiene el más penetrante análisis de la Biblia acerca del rechazo de Cristo por parte de los judíos. Obviamente haciendo una gran excepción de un remanente fiel que ya había en los judíos desde ese tiempo. Ahora, debemos aclarar también que el libro de Romanos, o mejor dicho, la iglesia de Roma, al cual estaba dirigida esta epístola, esta carta del apóstol Pablo en su misión apostólica, no fue fundada ni por Pablo ni por Pedro, paradójicamente. No tenemos, digamos, ningún dato de quién fundó la iglesia cristiana en Roma, pero se cree que pueden haber sido algunos prosélitos judíos o judíos prosélitos que nacieron, fueron renacidos en el día de Pentecostés. Acuérdense que en la prédica de Pedro hubieron 3,000 convertidos. Entonces, o es posible que algunos creyentes de Macedonia o de Asia Menor, por donde Pablo estaba predicando, fueron los que fundaron la iglesia de Roma. Entonces, el libro de Romanos está dirigida a una iglesia emergente, pero carente de un sustento espiritual fijo. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo, como que en el libro de Romanos, hace un escrito de sus propias prédicas para alcanzar a los hermanos, a los creyentes de la iglesia de Roma. Aclaro, la iglesia de Roma no fue creada ni por Pablo ni por Pedro. Se cree que pueden haber sido algunos judíos prosélitos de Macedonia o de Asia que formaron, crearon, fundaron la iglesia de Roma. A esos hermanos que tanto anhelaba Pablo, escribe esta carta con mucha inspiración del Espíritu Santo. Ahora, la revelación de la justicia de Dios es el tema principal del libro de Romanos. Sin duda alguna, el capítulo 8 en el cual estamos estudiando es el capítulo más extenso de la Biblia sobre la función del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque el capítulo más extenso está en el Salmo 119. Es súper extenso el Salmo 119, ¿no? Entonces, pero con relación a la función del Espíritu Santo en la vida del creyente, es el capítulo 8 por excelencia de este libro tan precioso, ¿no? Que ya le dije que a mi entender y al entender de muchos estudiosos es que es la epístola teológica por excelencia del Nuevo Testamento. Tiene una información tan privilegiada sobre el Espíritu Santo del cual dependemos. Ya dijimos anteriormente que una iglesia que no tenga el poder del Espíritu Santo es una iglesia que languidece, es una iglesia vulnerable, débil, sin poder, sin autoridad. No podemos ser testigos del poder de Dios si no tenemos el precioso, el maravilloso, el dulce, el glorioso Espíritu Santo en nosotros. Ahora,
Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo el que ha entrado a morar en nosotros. Ya está aquí en nosotros. Y Él es el que te da el poder. Es cuando nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que comenzamos a sentirnos victoriosos sobre el pecado y sobre la maldad del mundo. En nuestra propia naturaleza no podríamos. ¿Por qué? Porque todo ser humano a partir de Adán está proclive a pecar. Lo hacemos de una manera inherente, o sea, fluye, normal, ¿cierto? Que salga una mala palabra o venga un pensamiento estúpido a tu mente y algunas aberraciones, por no decir inmoralidades, que pueden surgir en tu caminar. Pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios, que obviamente es la diferencia entre un creyente nominal y un creyente que es un discípulo, que busca, que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Esta carta a los romanos es realmente una fuente inagotable de información y es la epístola teológica por excelencia del Nuevo Testamento. Por eso que la han colocado adelantito dentro de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento y está muy sustentada. Pablo es muy cuidadoso de sustentar con el Antiguo Testamento esta carta. Con esa introducción vamos por cierto, fue escrito 57 años después de nuestro Señor Jesucristo. El autor, Pablo, ¿no? Y el tema, digamos, principal, la revelación de la justicia de Dios. Con esa introducción nos vamos al capítulo 8 de Romanos y dice así la palabra del Señor sobre la cual vamos a estar meditando en esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Decíamos que el apóstol Pablo comienza en el capítulo 8 diciendo, ahora pues, en el verso 7, en el capítulo 7 hay algunas cosas que vivían, ¿no? Los creyentes de Roma, que estaban apartados de alguna manera del pueblo judío. Debo recalcar también que Pedro, el apóstol Pedro, fue, digamos, encomendado, misionado, ¿no? Para el pueblo judío. Y el apóstol Pablo fue, de alguna manera, digamos, el apóstol por excelencia para el pueblo gentil. Él es el que sale en los viajes misioneros, se va a Macedonia, a Galacia, se va a Asia Menor, se va a Roma, a Éfeso, ¿no? En fin, él es el que lleva el evangelio de poder al pueblo no judío, ¿correcto? El apóstol Pablo es el apóstol por excelencia para el pueblo gentil, no para los judíos. Aún cuando él también era judío, pero tenía, ¿no? De alguna manera ¿cómo se llama? La nacionalidad de romano también. O sea, era un tipo importante.
Era un hombre muy culto el apóstol Pablo, pero el Señor le encargó para llevar el evangelio al resto del mundo, al pueblo no judío. Acuérdense que al Señor Jesucristo lo rechazaron los judíos. Y aquí hace un análisis muy profundo en el libro de Romanos sobre, digamos, la forma como el pueblo judío le rechazó a Jesús, ¿no? Y cómo, digamos que el evangelio, ¿no?, fue repartido al pueblo gentil. En principio era para el pueblo judío, pero, ¿no?, al ver también que el pueblo judío lo rechazó a Jesús, porque ellos esperaban un Mesías redentor, un hombre con mucho poder militar, bélico, digamos, influyente, digamos, que los pueda liberar del imperio romano que los tenía esclavizados en ese tiempo. Pero el Señor Jesús viene, nace en un pesebre, trabaja en una carpintería, entonces para el pueblo judío fue eso muy contrastante, o sea, no consideraron como que él era el Hijo de Dios. Partimos desde ahí entonces. Ahora pues, dice el verso 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros vamos a estar analizando estos dos pasajes en esta noche que evidentemente tienen mucha información. Cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es como que usted está haciendo su cola, o bueno, está dentro de todos los condenados a muerte, ¿cierto? Y sale alguien por ahí, fiscal, o de repente un juez, y dice, inocente, él es inocente, cuando todos estaban condenados a muerte. Es como que estás haciendo tu colita ahí para que, ¿no?, te electrocuten o te pongan a la cámara de gas, no sé, pues, o te corten la cabeza. Entonces sale alguien y dice, déjenlo en libertad. Qué tremendo. ¿Qué significaría para usted estas palabras si se encontraría en la fila de los condenados a muerte? El punto es que toda la raza humana está condenada a muerte, sentenciada a muerte por quebrantar repetidamente las sagradas leyes de Dios. Y aquí Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, en Adán todos morimos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Repetidamente, reiteradamente, deliberadamente, pecamos. Es algo inherente en nosotros, en el ser humano, en quebrantar las leyes sagradas de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios, a través de Jesucristo, nos declaró inocentes y nos concedió libertad. Es lo que hizo el Señor Jesús. Por eso es que nosotros predicamos a Jesucristo. Por eso el que tiene a Jesucristo tiene al Padre, tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene al Padre, no tiene salvación, no tiene vida, no tiene esperanza. El único camino es Jesucristo. La única senda de vida y de paz se llama Jesucristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. No hay otro, no hay ley, no hay doctrina, no hay iglesia, no hay congregación, no hay dogma, no hay teología que te salve. No, no existe, solamente Jesucristo, ¿no? Sin Jesucristo, mis hermanos, no tendríamos esperanza alguna, pero gracias a Dios, a través de Jesucristo, fuimos declarados inocentes. Dice Pablo aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Es una ley de vida. La ley del Espíritu de vida es el Espíritu Santo morando en ti. Es una ley, ¿correcto?
Así como existe la ley del pecado y de la muerte que habla Pablo. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Son leyes establecidas. La ley te condena. La ley te señala. La ley es el que te dice quebrantaste, pecaste, rompiste. Entonces, mis hermanos, en el verso 2, este espíritu de vida es el Espíritu Santo, estuvo presente en la creación del mundo y es el que produce el nuevo nacimiento en todo creyente, en todo cristiano. El Espíritu Santo estuvo en la creación del universo. Cuando el Señor creaba el mundo, ¿no?, ahí estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando creó al hombre, el Señor Dios Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba ahí? Estaba con Jesucristo y estaba con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Hagamos al hombre, dice en Génesis 1, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, avanzamos. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar a plenitud la vida cristiana. Es nuestro paracletos, es nuestra cobertura, es nuestra guía, nuestra luz, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, amados hermanos, solo somos religiosos que buscamos de alguna manera, desesperadamente, en lo natural, darle una razón a nuestras vidas. Y espiritualmente eso no funciona, no tiene sentido. Acá, mis hermanos, vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo separa dos categorías de gente: los que son de la carne y los que son del espíritu. Los tiene bien separados, está bien marcados ambos casos. Vamos en el verso 3, dice: Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales en el templo. Los sacrificios mostraban a los israelitas la seriedad del pecado. La sangre debería ser esparcida para que reciban el perdón. O sea, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el pueblo hebreo, ya sabía que era un asunto muy serio el tema del pecado y que podían ser condenados. Por eso es que todos ellos estaban obligados a presentar un cordero, ¿no?, para ser sacrificado por el sacerdote y esa sangre ser esparcida para que ellos de alguna manera puedan cubrir su pecado. No los perdonaba, no quitaba el pecado del mundo, pero los cubría, como que los tapaba, como que tú barres tu sala y la basurita la pones ahí y la tapas con la alfombra. La basura está ahí, no se ve, está debajo de la alfombra, ¿cierto? Ahí está, no se ha quitado, no se ha limpiado totalmente. Pero todos esos sacrificios de corderos y de machos cabríos que el pueblo hebreo estaba obligado a hacer para su remisión de pecados, apuntaba a que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez y para siempre, dice Hebreos, que fue entregado como sacrificio, como propiciación por todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de él es que nosotros podemos ser hechos justicia de Dios en él. Amén. Pero en verdad, la sangre de todos esos animales no podía quitar el pecado de los sacrificios que presentaban, ¿no?, en el altar los sacerdotes. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el único, una vez y para siempre. Pablo divide a la gente en dos categorías: los que son de la carne y los que son del Espíritu Santo. Todos estaríamos en la categoría de la carne si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape, no nos hubiera dado la salida. Una vez que aceptamos a Jesús, le seguimos porque su senda es vida y paz.
Cada día debemos centrar nuestra mirada en Jesús. Estudie las Escrituras, pregúntese en cada situación dudosa que usted pueda enfrentar, ¿qué quieres, Señor Jesús, que yo haga? Cuando el Espíritu Santo le muestre lo que es bueno, hágalo con entusiasmo. Esto le ayudará mucho a superar las dificultades. Yo me acuerdo del pastor César Campos, nos enseñaba, ¿no? Era un hombre muy entendido en la palabra, un maestrazo, y él decía, cuando el Espíritu te da el check, ¿no? Estoy esperando el check, decía muchas veces, o no tengo el check. O sea, él en lo natural, en la carne, ya podría haber hecho o decidido algunas cosas, pero él nos decía, me falta el check. O sea, que el Espíritu Santo le dé la conformidad a través de una paz impresionante en su corazón, que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y es una forma como el Espíritu Santo nos guía. A veces estás buscando una puerta, un trabajo, una pareja, no sé, pues un contrato, un carro, no sé, una propiedad, sabe Dios. Y estás buscando, esperando por mucho tiempo y luego no sucede nada, no pasa por algún tiempo como que no sucediera nada. Y luego, un buen día, aparecen 2, 3 o 4 oportunidades a la vez. Vamos a suponer que usted está buscando novio y pasa un tiempo y no consigue novio. Y luego un buen día aparecen y aparecen 3. ¿No? 3 galifardos ahí, usted no sabe a quién elegir. Entonces, eso sucede también muchas veces cuando se está buscando trabajo. Ya hay mucha gente que está buscando iglesia, ¿no? Es un drama. La gente creyente va buscando iglesia, donde hay más manifestaciones, donde se siente más cómoda, donde predican poquito nomás, pero hay buena música, ¿no? Hay buen programa, hay un buen marketing, viene la gente famosa, te puedes chocar con los artistas de la televisión y qué sé yo. Y están buscando un lugar así. Hay otra gente, otro grupo de cristianos que están atrás de eventos. Que venga fulanito de tal de Estados Unidos y ¡boom! Va para allá. Que venga fulanita de tal lugar, de Hilson o de qué sé yo, y ¡boom! Todos van allá. Y están siempre en esa corriente. Y están buscando una iglesia. Van a una iglesia y por ahí que no les agrada a la gente que va ahí, o la prédica, o el pastor, o la pastora, o qué sé yo. Pero están buscando en lo natural, ¿no? Algo que satisfaga sus, sus deseos, sus apetitos, pero no están buscando al Señor de la gloria. ¿Me entiende? Entonces, no deja de ser un drama eso, pero cuando tú buscas la dirección de Dios, entonces el Señor te dirá, bueno, congrégate en un café con Max, pues, ¿no? Modestamente. Porque ahí no te van a poner tantos condicionamientos, solo te van a dar palabra para que tú decidas. Acá no le estamos persiguiendo a nadie. Ya verá que somos una iglesia virtual, una congregación, un remanente fiel virtual. Nos vemos a través de la pantalla y después no sabemos. ¿Qué estarán haciendo ustedes? No lo sé, papá Dios lo sabe. Pero déjenme decirle que Él los ama tan profundamente como a mí. Entonces seguimos avanzando, mis hermanos. Decíamos que Pablo divide a la gente en 2 categorías, los que son de la carne y los que son del espíritu. Ahora, Pablo acaba de mostrar que la vida sin la gracia de Cristo es derrota, miseria, esclavitud al pecado. Pablo demuestra además con mucha claridad que la comunión con Dios, la victoria sobre el pecado y la muerte, vienen únicamente mediante la unión con Cristo. Esa es la glorificación final
bajo la completa provisión del Evangelio. Punto, no hay otra cosa. No hay más secretos. No hay más tabúes aquí. Es Jesucristo el que te da la fortaleza. Es el Espíritu Santo el que te da sabiduría, luz y revelación. Es el Padre el que te separó, el que te predestinó. Como decíamos anoche, no es que nosotros busquemos a Dios, Él nos buscó primero. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron por su propio camino. Es el Señor el que de alguna manera preparó el momento, el tiempo exacto en el que te diga, ya está bueno de tarugadas, ahora vuelve. ¿No? Que el Señor en su infinito amor es el que nos trae a sus pies. Dice Pablo además que la ley del espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente verdadero. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo libra del poder del pecado. El creyente experimenta un nuevo poder que obra en él, un poder que le permite vencer al pecado. La ley del pecado y de la muerte es el poder dominante que atrapa a las personas en la esclavitud del pecado y las reduce a una vida miserable que termina en la muerte eterna. Ese es el juego del mundo, ese es el juego del enemigo. Te atrapa con sus tentáculos, ¿no? Ese es el poder dominante, la ley del pecado y la muerte, es el poder que impera en este mundo. Ahora, vivir conforme a la carne, mis hermanos, es vivir para satisfacer apetitos corrompidos. Y esto incluye no solamente la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, sino el odio, las rivalidades, los celos, iras, contiendas, disensiones, la pornografía y la pedofilia. Estuve viendo un reporte, espero que no sea verdad, que en Estados Unidos estaban por aprobar una ley en la que ya personas mayores, como es en otras naciones, digamos, árabes, ¿no? Que pueden casarse con niñas, con una niña de 10 años, de 11 años. Imagínense, o sea, que pueda ser legal eso. Terrible, ¿verdad? Una persona, un hombre mayor, pueda casarse con una niña de 8 años, de 9 años, de 10 años, ¿no? Y que pueda ser legal. O sea, estamos realmente viviendo el mundo al revés. Existen solamente dos tipos de género, masculino y femenino. Eso de la ideología de género es una invención de un cerebro pervertido, mal contaminado. ¿Me entienden? Solamente existen dos géneros. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. Pero cuando aparecen filosofías, cuando aparecen teorías, entre comillas, que quieren sustentar estas cosas, que quieren validar esto, invalidando el principio de familia que debe regir toda sociedad como el núcleo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, entonces se está pervirtiéndolo todo, se está distorsionando, se está llevando todo a la chueca, al revés. Eso es vivir en la carne. Y vivir en el Espíritu es someterse a la dirección y a la capacitación del Espíritu Santo y ocuparse de las cosas de Dios. Vivir todo el tiempo en la presencia de Dios, confiando en que Él nos dará la ayuda y gracia necesaria para hacer su voluntad. Es creer que el Espíritu Santo de Dios es el poderoso guerrero, es el poderoso gigante que va delante tuyo, que te cuida, que te protege y que te guarda, que Él está contigo 24/7, sin importar el día que estás de buen ánimo y el día que no estás de buen ánimo, el día que estás cansado, fatigado, el día que por ahí no amaneciste muy bien. El Espíritu Santo está allí contigo. El día que los negocios, los business no te salieron bien, tuviste problema en el trabajo o con el esposo, con la esposa o con los hijos o con el vecino, qué sé yo, o con la vecina. Igual el Espíritu Santo está allí contigo.
porque Él lo prometió. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin importar qué día sea feriado, sea un día memorable o no tanto, el Espíritu Santo estará con usted. Por eso, usted no debe sentir o sentirse sola o solo nunca jamás. El sentimiento de orfandad, de soledad, de olvido, comenzó en el Edén, cuando la gloria de Dios se apartó de Adán y de Eva. Entonces allí vino ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de haber sido separados. Nosotros no podemos vivir con ese sentimiento. Nosotros debemos glorificar a Dios en todo tiempo. Saber que Él está aquí dentro de ti, que tú eres el templo del Espíritu Santo, que su gloria va contigo por donde tú vas, que tú eres el transportador de esa gloria, que donde tú entras, la gloria de Dios entra, donde tú sales, la gloria de Dios sale contigo. ¿Me entiendes? Cuando nosotros tengamos un claro entendimiento de cuál es nuestra verdadera posición en Cristo, vamos a ser victoriosos. Vamos a ser victoriosos. Vamos a ser esa iglesia triunfante que el Señor quiere que seamos. Que usemos los recursos, que usemos todo el kit de salvación. Salvación, sanidad total y vida eterna. ¿Me entienden? Y que podamos vivir a plenitud. El Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir a plenitud una vida cristiana. Si no, por ahí que podría la vida cristiana ser un poco aburrida, media monótona, ¿no? Estos paran rezando, paran golpeándose el pecho, estos fanáticos, recalcitrantes y tal, y tal, y tal. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes gozo. No, alegría no, gozo. La alegría puede ser apasionada, puede ser emocional, pero el gozo es en espíritu, alma y cuerpo. Allí está la diferencia. Tú puedes poner una buena música, por ahí un aperitivo, una piña colada, ¿no? De repente te emocionas un rato. Y te pones así, ¿no? Te pones así, medio salserín. Sí, te emocionas un rato. Pero luego eso se acaba. ¿Me entiendes? Eso se termina en un rato. Pero cuando el Espíritu Santo es el factor dominante en ti, cuando el Espíritu Santo es tu paracletos, es tu consolador, es tu compañero de viaje, entonces tú vives confiado. Hay problema del enemigo. El enemigo está vencido. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El poderoso de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, el Creador del universo, nuestro Padre eterno, el que tiene palabra de vida eterna. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasarán. Él es el que te dice, no temas, yo te ayudo. No tengas temor. 365 veces en la Biblia aparece no temas, como que hay un no temas para cada día. Y es el Señor el que te dice, yo iré delante de ti. Isaías 45. Yo iré delante de ti, es la promesa del Señor. Cuando tú vayas a un juicio, cuando tú vayas a un contrato, cuando tú vayas a un business, a un negocio, yo iré delante de ti, dice el Señor. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Y enderezaré sendas torcidas, caminos chuecos, los va a enderezar. Abriré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Es decir, todas esas puertas que siempre se mantuvieron cerradas para ti, el Señor va a destruir esos cerrojos y los va a abrir para ti. Dice que abrirá su mejor tesoro escondido y te dará para que sepas que Él es Jehová tu Dios, que te puso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor!, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un claro entendimiento de lo que podemos hacer a través del Espíritu Santo, entonces vamos a vivir conforme al plan original de Dios que ya fue restablecido, restaurado
en Jesucristo, por Jesucristo, para nosotros. Esa es la victoria del creyente. Aquí el apóstol Pablo establece bien claro en el libro de Romanos la justicia de Dios en ti, en mí. Y establece también claramente que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del espíritu de la muerte, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si papá Dios lo quiere y lo permite, mañana estaremos aprendiendo más del libro de Romanos, del capítulo 8 de Romanos. Si pueden leer, avance con eso para que mañana entendamos mejor. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Fue un honor estar con ustedes. Bendiciones. Hasta mañana. Aleluya. Gloria a Dios.